¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más a este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros, como siempre, muy contentos, agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje a través de esta plataforma. Le agradecemos que usted comparta nuestro contenido, que se suscriba al canal de YouTube. Bueno, y esto lo hacemos de corazón para que usted entienda que si Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, también la puede hacer en sus vidas. Hoy tenemos un testimonio y bueno, vamos a hablar de varias cosas interesantes aquí que yo sé que usted no se lo va a perder, porque este invitado del día de hoy llega de estar en la cárcel a los caminos de Dios. Recibimos a nuestro querido Omar Rondón, que está con nosotros. Y vino con refuerzo porque aquí está Israel Amarante y también está nuestro querido Rubén Peguero, que está con nosotros, el pastor Rubén, aquí también en el día de hoy. Bienvenido, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un honor. Bueno, mira, aparte del testimonio que vamos a compartir en el día de hoy, que es del hermano Omar, pues es bueno que ustedes sepan que vamos a hablar también de una canción bien interesante que surge a raíz de ese testimonio. Israel, ¿cómo se llama la canción para que el público vaya entrando en ambiente? La canción se llama Libre Soy. Libre Soy. Sí. Y esta canción, ¿cómo te surge a ti el tema de llevar este proyecto a cabo? Realmente es un reto, porque el tú ir a una prisión a cantar una canción de libertad es como tú ir a un hospital a decir que todo el mundo es sano. Pero la Biblia nos llama a declarar las cosas que no son como si fueran. Y quizá muchas personas están preguntándose cómo así cantar una canción de libertad en un sitio donde todo el mundo está preso físicamente. Pero la clave de esto es que muchos de los que están incluso afuera, que tenemos libertad, tenemos muchas áreas de nuestra vida que deben de ser liberadas. Ok, mira, hoy yo quiero que nos enfoquemos para que el público entienda y sepa. En el testimonio de Omar, lógicamente hablaremos un poquito con ustedes para que nos expliquen parte del desarrollo, de cómo se conoció con el pastor Rubén también, porque luego tengo que traer a Israel para el testimonio del solo. De Israel, o sea que no gastemos ese cartucho suyo. Yo me someto, profesor. Entonces, en el caso suyo, Omar, ¿cómo usted conoce al pastor Rubén? Fíjate. Póngale el micrófono ahí un poquito exacto. Ahí. Ok, perfecto. Ahí, sí, muy bien. Fíjate, cuando yo salgo Dios me saca de la cárcel y salgo de libertad, entra el proceso, cuando uno sale en los caminos, de uno buscar ese lugar donde te reciban y que tú puedas continuar creciendo y que puedas también ser de bendición para esa casa. Y yo empecé a visitar iglesias y yo recuerdo que duré un proceso como de 4 meses. Cada domingo yo visitaba una iglesia diferente porque tenía amistades en la libre comunidad que me invitaban y esperaban que yo me congregara en su congregación. Y entre de esas invitaciones recordé que tenía una amiga a quien amo mucho, Paola Peña. Me había invitado a su iglesia, Vida en las Alturas. Y aquí pasó algo muy jocoso, Albert. Porque yo visité, fue un 31 de diciembre. Mi esposa estaba en el país, mi esposa reside fuera, y ellos tienen por costumbre despedir el año en la iglesia. Yo vengo de la cárcel, o sea, en la cárcel no despedimos el año en la iglesia, lo despedimos en la celda. Trancado en una goleta, muchos llorando, otros dando gracias al Señor por un año más. Y tuvimos como una pequeña disputa porque yo le decía, no, vamos a ir a la iglesia de mi amiga Paola. Y ella quería visitar otra iglesia a la cual ella tenía costumbre de asistir cuando yo estaba en la cárcel y ella estaba aquí afuera de visita al país. Y en fin, fuimos y recuerdo que cuando entramos ese día a la iglesia, Albert, no pasaron 4 minutos y yo le dije a mi esposa, amor, esta va a ser mi casa. Omar, antes de nosotros comenzar ahí con esa relación con el pastor Rubén y demás, ¿qué pasa en tu vida? O sea, ¿cómo llegas a prisión? ¿Dónde tú naces? ¿Dónde creces? ¿Y cómo se da todo esto? Amén. Soy nativo del kilómetro 13, la autopista Duarte. Ese sector se llama Los Peralejos. En ese lugar estudié, jugué mucho al básquet. Salgo del bachillerato. Empiezo a llevarle la contraria a mis padres, que esto es parte de mi
consejo hoy día. Una de que en rebeldía. O sea, todo- tuviste una rebeldía ahí en y- ese sentido. Y realmente en todo lo que le llevé la contraria a mis padres fracasé. Es el mensaje que le doy a los jóvenes hoy en día. Porque mi padre quería que yo fuera a la universidad, pero yo me fui a escondidas de él a la Academia Militar de la Policía y entré a la academia. Fracasé porque no me llegué a graduar. Y entonces, ya viéndome civil, dije, yo no puedo ser civil. Entro, me reintegro a la Policía Nacional y empiezo entonces como policía normal, como un raso de la policía. Empiezo a trabajar en los departamentos de la policía. En ese tiempo era delitos monetarios, robo, lo que es ahora DICRIM. Y en medio de todo ese transcurso, empiezo a trabajar en las calles. Tenía una relación con una joven. Se podría decir, una unión libre. Y teníamos 2 hijos, bellos, preciosísimos. Mis hijos, donde quiera que estén, que Dios los bendiga grandemente. Omarlin y Osmarlin. Y a partir de ahí, o sea, empieza una relación muy tóxica como jóvenes. Y ¿De cuántos años estamos hablando, Omar? yo tenía, eso fue en el 2005, yo tenía 24 años de edad. 24 años de edad cuando ya empezaba ya a vivir, esa relación, y empezaron a surgir los problemas. Una pareja muy joven, ambos, o sea, éramos muy inmaduros, y de ahí surge, Albert, el error y el fracaso que cometí que me llevó a la cárcel. ¿Cómo se da esa situación? O sea, ¿cuáles eran los motivos de las peleas? El tema de usted no tener esa tolerancia hacia ella, pues que lo llevaron a cometer el error que cometió. Es que lo primero es que yo estaba fuera de la cobertura de Dios. Y cuando estamos fuera de esa cobertura, nos convertimos en una bomba de tiempo. Y aparte de eso, cuando estamos fuera de esa cobertura y caemos en depresión, aún peor. Y ese fue el detonante. O sea, una persona que me encerré, y eso fue lo que me llevó a cometer ese gran error. Omar, en un gran porcentaje, las personas que cometen este tipo de cosas y demás, pero ¿qué pasa por tu mente en ese momento? O sea, ¿cómo tú manejaste esa situación? Sabes que hoy día, cada vez que veo este tipo de casos que son tan constantes en nuestro país, me golpean bastante porque yo estuve ahí. Yo sé lo que él pensó, porque yo lo viví. Y es algo, o sea, tan fuerte, porque es que es como un cliché. Es un pensamiento que el enemigo ministra a tu vida, y como tú estás fuera de la cobertura de Dios, caes en depresión. Ese pensamiento el enemigo lo ministra a tu vida hasta que lo accionas. Y si no eres una persona que tiene la capacidad de poder a lo mejor acercarte a alguien, que eso fue lo que me pasó. Y mayormente, Albert, los hombres que cometen este tipo de errores es porque no lo hablan, lo callan. Y el silencio es fatal. Y fue lo que me pasó. O sea, y fallé. Fallé porque me encerré de una manera que le di cabida y rienda suelta a ese pensamiento hasta que lo cometí. ¿Qué sucede en ese proceso, Omar, con tus hijos? Porque me dice que tiene 2 hijos, entonces... 2 varones. ¿Qué comienza a pasar con ellos durante ese proceso que tú entras entonces en la justicia, entras en prisión? ¿Cuántos años te dictaron? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió después de ahí? Al pasar el hecho, que no quería pasar esto, que me le hiciste esta pregunta ahora, fue que mayormente los hombres que cometen este tipo de error, o sea, todos intentan quitar. Yo también lo intenté. Y en mi caso, o sea, la misericordia, porque no tengo otra respuesta, la misericordia del Señor me guardó. Cuando intenté quitarme la vida, yo me di un disparo en la cabeza.
Y bueno, no sé si la cicatriz la puedes ver, o sea, y por eso, si ven que me seco los ojos, es porque siempre lagrimeo por el mismo problema del disparo, que yo recuerdo me llevé la pistola y me disparé y el tiro me salió por aquí, Álvaro. Por eso siempre estoy lagrimeando. Y a partir de ahí, o sea, yo caigo preso, la policía llega, me arrestan, no perdí el conocimiento, es algo que yo digo que yo no estaba para morir. Yo sí recuerdo que cuando iba de camino le decía al chofer, que fue un vecino, yo le decía, ¿qué fue lo que hice? Y sabes que él se llamaba Jesús, ese vecino. Y yo iba hablando con él y él me decía, no hables, no hables. Y enfrenté el proceso, duró un tiempo interno, luego de ahí me dan de alta al Palacio de Justicia, soy sentenciado a 20 años, llego a la cárcel y empieza todo un proceso totalmente, o sea, fuerte para mí, porque lo perdí todo. Perdí los amigos, perdí todo en un segundo. Y yo recuerdo, esto es muy fuerte, Albert, porque poder refrescar todo eso otra vez no es algo el cual lo digo y lo puedo expresar por gozo, pero sí porque Dios me dio la fortaleza para hoy estar aquí, luego de durar 16 años en la cárcel, 3 años de haber salido y hoy poder hablar de esto así. Omar, y tú sabes que este tipo de temas, que son, como tú bien apuntas, muy fuertes, hemos tratado varias cosas aquí a nivel de testimonio y siempre lo tratamos de hacer de la mejor manera para que el público pueda entenderlo y pueda ver que sí realmente hay un arrepentimiento de cada persona que se sienta aquí, de todas las cosas que nos han pasado en nuestras vidas. ¿Cómo se trata? Y te quiero hacer todas estas preguntas porque nosotros no sabemos qué pareja está viendo este testimonio tuyo y pueda cambiar el modo de pensar de ese hombre que de repente ya está al borde de cometer un error como el que tú cometiste en su momento. ¿Qué sucede cuando tú llegas a prisión? ¿Cuál es el trato de los que están ahí dentro para una persona que llega justamente de un feminicidio? Es un poco sorprendente. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver la mano de Dios desde el primer día. Primero, porque su misericordia no me permitió morir. Y segundo, porque yo recuerdo cuando llegué a ese calabozo, donde están todos los presos de todos los sectores en el Palacio de Justicia, yo entré indefenso, con gasas, y estaba recién operado, que me habían sacado el ojo, porque si me lo dejaban, el doctor decía que iba a perder la visión más adelante, y yo dije, no, pues sáquemelo. Fue opcional. Y yo entro al calabozo, y en ese tiempo yo recuerdo que se pararon 2 morenos fuertes, y dijeron, vamos a quitarle los tenis. Yo me iba a quitar mis tenis, porque yo no iba, estaba indefenso, y yo recuerdo que el representante, se le dicen probó, el que sabía. Sí, él probó. El que sabía de ahí. Dijo, abran ahí, déjenme ver quién fue que entró. Cuando él me ve, dice, wow, Rondón, mi hermano. Desde ahí aprendí a hacer el bien sin mirar a quién. Porque uno nunca sabe. Esa persona, meses antes, cuando yo trabajaba en el departamento de robo de la policía, en el sector que yo estaba de servicio, yo le había hecho un favor. Y fue la persona que le tocó recibirme 3 meses después. Y a mí nadie me podía, ni siquiera al lado mío no se podía ni fumar. Porque él tenía custodia al lado mío. Y, o sea... ¿Te cuidó? Me cuidó. Cuando llego a la cárcel, mi tía era la cocinera de los policías allá. Me esperó del que yo me desmonté de la guagua. Y algo jocoso. Que yo recuerdo cuando me traían del Palacio de Justicia a la cárcel. En la guagua alguien le dijo que yo era policía a los presos viejos. Y iban todo el camino voceando. Omar, ya sabemos que tú eras policía. Te estamos esperando allá cuando lleguemos. Y yo estaba en una esquina, así amorrado. Y yo iba orando al Señor y yo, Señor, ya estoy en tus manos. O sea, que sea lo que Dios quiera ya.
Y yo recuerdo que cuando me desmontó de la guagua, la primera persona que veo es mi tía. Pero mi tía, que yo nunca en la calle le besé la mano. Cuando yo la vi ese día, la abracé y le besé la mano. Y le di beso y abrazo y yo quería brincarla. Y ella me hizo todo el camino allá. Sí, porque era la cocinera de todos los tipos. Conocía todo. A mí me estaban esperando ya gente que ya ella conocía de hace muchos años. Omar, te pregunté antes de llegar ahí a prisión, ¿qué sucede entonces en ese proceso con tus hijos? ¿Y qué sucede con la familia de la que era tu esposa? Esta es la parte más delicada y fue una de las partes que más me afectó. Porque mis hijos duraron 15 años enemigos míos. Fue hace poco que me perdonaron. Y fue la parte que más me afectó a mí en la cárcel. ¿Cuántos años tenían ellos cuando sucedió ese 4 hecho? años y 2 años. Wow. Y ellos crecieron odiándome. Todo el tiempo. Yo recuerdo que en una ocasión yo mandé a buscar unas mochilas y le equipé con muchos útiles escolares para ellos. Porque yo, aunque no tenía contacto con ellos, tenía personas que yo llamaba al barrio, ¿cómo están mis hijos? Porque nadie quiso como mezclarse o como lidiar con eso. Pero yo tenía personas que sí lo hacían. Y las mochilas yo duré con ellas más de 5 años. Porque nunca se las pude hacer llegar. Nunca hubo esa conexión con ellos. Porque ellos crecieron odiándome. Hasta luego de 15 años. Que el más grande me escribe por Messenger, por Facebook. Yo le había escrito siempre. Tú no te imaginas, Albert, todo lo que yo hice para buscar ese acercamiento con mis hijos. De hecho, yo incurrí hasta... Ustedes conocen el testimonio de Brian Caro, un boricua que tiene un testimonio que perdonó al asesino de su hija. Sí, que fue a la cárcel y lo perdonó. Yo me acerqué, vi a mi esposa, que lo conocía, y mi esposa lo trajo al país y lo llevó a la casa de mis hijos, para que él le contara ese testimonio a ellos y para que ellos me pudieran como perdonar y poder tener ese acercamiento. Pero no, fue en vano, o sea, eso no sirvió de nada. Y yo recuerdo Porque tú conoces a tu actual esposa estando en prisión. Esa es otra historia. Ok, vamos a seguir con esta ahora, porque después... sí, y yo recuerdo que el más pequeño decía que cuando yo saliera mi mamá, cariñosamente ñaño, mi hijo pequeño, yo cuando supe esa noticia, discúlpame si es imposible que yo cuente todo esto y no me... yo duré como días andando así como en el aire en la cárcel. Porque yo decía, wow, mi hijo más pequeño, me quiere matar. Y obviamente, o sea, no es algo que yo no pudiera entender, porque yo sé que el daño que causé es irreversible. O sea, y no había manera de yo poder reponer eso. Y yo tuve que vivir con eso en la cárcel. Pero yo aprendí a poder manejar todo esto cuando llego a los caminos del Señor. Y Dios me da esa fortaleza. Dios me enseñó a perdonarme a mí mismo porque yo no me perdonaba. Yo decía, yo tengo que hacer cárcel, porque yo tengo que pagar por lo que yo hice. De hecho, cuando me echaron los 20 años, mi familia cuando yo salí estaba llorando. Y yo le decía, mami, ¿por qué usted llora? Yo no maté una vaca, yo maté un ser humano, yo tengo que pagar. Y cuando me echaron 20, yo pensé que me iban a echar 30. O sea, yo me lo encontré poco los 20. ¿Y la familia de ella cómo reacciona a todo esto? ¿Qué pasa con ellos? O sea, como toda familia reaccionaría. O sea, en el sentido hacia ti, estaban ahí ese día también. Estuvieron ahí siempre dando el apoyo a la parte afectada. El tú verlos. Muy unidos. El hermano de la mamá de mis hijos, Rubén, se llama Rubén también, igual que mi pastor. Una persona impresionante a quien, de verdad, en medio de todo el proceso, en la manera que él se manejó, aún yo habiendo cometido lo que cometí, siempre dijo la verdad. Y en mi proceso de justicia yo nunca hablé, Albert. Nunca. Porque
en ese tiempo no estaba dispuesto a inventar o querer cambiar la versión para yo ser beneficiado. Que a veces los abogados, no, mira, cambia esto, di esto. Yo decía, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo mejor no hablo. ¿Cómo comienza el acercamiento tuyo con Dios dentro de prisión? ¿Qué sucede en tu vida? Esta parte, ¿cómo llamarla esta parte? Porque cuando caigo a la cárcel, se supone que por yo haber tenido la fortuna o el privilegio de Dios haberme permitido vivir, debí de aceptar al Señor del primer día que pisé la cárcel. Y pasaron 9 años. 9 años. Caí en los vicios de los juegos de azar. Empecé a jugar póker, jugaba dados. Yo apostaba hasta la pica de ojo. Jugaba billar, jugaba de pelota, de todo. Y en medio de todo eso, me endeudé. Me endeudó. Y endeudarse en la cárcel no es igual que endeudarse aquí afuera. Y yo acumulé una deuda de 70,000 pesos en la cárcel por los vicios de los juegos. Y llega un momento que ya yo me sentía perdido. Ya yo lo que quería era que me trasladaran. Y yo recuerdo que un día, voy a usar estos términos que se usan allí en la cárcel. Sí, claro. Yo estaba trosteado ese día. Yo decía, ya yo lo que quiero es que me trasladen. Y yo dije, me voy con el primero. En la cárcel, cuando tú dices me voy con el primero, es problema. Y ese día me quedaban 500 pesos. Había buscado prestado, lo había perdido. Tenía deuda, le debía a todo el que prestaba. Yo le debía. Y tenía 500 pesos. Y cuando le di como a pagar a alguien al encargado de una mesa, recuerdo, me devolvió y yo dije, pero me faltan 100 pesos. Y él me dijo, no, pero yo te devolví completo. Y yo dije, no, tranquilo, que me voy contigo. Él se quedó en el aire porque él no sabía. Yo busqué un palo y le entré a palo. Y ahí me llevaron de castigo. Y en medio de todo esto, Albert, que yo obtengo esta deuda, no me trasladaron, yo decido ir a la iglesia. Cuando me ven en la iglesia, yo recuerdo que las personas... En la iglesia de prisión. Sí, dentro de la cárcel ahí, en ese tiempo habían 14 iglesias. Eso es un mundo eso ahí. La cárcel es inmensa. Hasta heladería tú te puedes encontrar. No, y después del fuego, por el fuego quedaron consumidas algunas iglesias. Del fuego que pasó recientemente. Sí. Y no quedan 13, no, hay como, creo que son 6 o 7 que hay ahora, evangélicas. Entonces, en medio de esa deuda, yo voy a la iglesia. Apocalipsis 1:6. Y yo recuerdo que cuando me veían ahí dentro decían, eso que está endeudado que está aquí adentro. Porque cada vez que tenía mis situaciones, yo me metía a la iglesia. Siempre estaba en una esquina yo. Y ahí empieza todo. Encontré a una persona que yo digo que eso fue un ángel. El vaso que Dios usó, Álvaro. Una pastora que recién llegaba de retirada de los Estados Unidos. Yo le escribí por las redes sociales que tenía problemas y ella se enamoró de mi propósito. Y para no hacerte la historia, porque es bastante larga, resumírtela, ella pagó mi deuda, Álvaro. Me visitó 3 veces y cada vez que iba me daba una parte de la deuda y yo pagaba hasta que pagué todo lo que debía y me dijo, toma dinero para que no le debas a nadie. Y cuando yo vi todo esto, yo dije, no, pero es que esto es increíble. O sea, ella creía en mí cuando en ese momento de mi vida nadie creía en mí. Y a partir de ahí nace el ministerio que yo fundé en la cárcel. Ministerio Dios es Real. Porque no tuve otra alternativa de conocer o saber lo tan real que Dios fue en mi vida, colocando a esa persona para ayudarme en medio de algo tan fuerte que yo estaba viviendo. Cuando tus hijos te perdonan, ¿tú estás dentro o ya estás fuera? Dentro. ¿Cómo se da eso? Fue una madrugada. Yo estaba acostado en mi goleta. Yo vivía en una tercera. Y yo
había mandado muchas personas, como te contaba ahorita, a Brian Caro, personas cristianas de aquí, de República Dominicana, y desde que ellos veían que eran personas cristianas, sí bloqueaban. Porque ellos no querían acercamiento conmigo con nada. Y el más grande me tenía desbloqueado por Messenger o Marlin. Y esa madrugada me entra ese mensaje. Cuando yo veo que me entra esa notificación, Albert, de mi hijo mayor, que yo recuerdo que yo tenía un póster, que yo lo tenía en mi espaldar, en la cama, con él cuando tenía 4 años, yo lo tuve que quitar, porque era como una tortura para mí. Cada vez que yo me trancaba, yo miraba el póster y yo me iba en lágrimas todas las noches, yo lloraba. Porque siempre anhelé tener ese acercamiento a ellos. Y cuando yo leí ese mensaje que él me dijo, solamente te escribo para decirte que te perdono. No me interesa el por qué lo hiciste. Te perdono. Yo amanecí llorando en mi cama. Gloria a Dios. Wow. Dando gracias a Dios, porque eso fue una respuesta de Dios en mi vida, de vivir ese momento. Y luego yo empecé a hablar con él. Él me visita a la cárcel, pero me visita con el propósito de ir una sola vez y cumplir, porque la novia que él tenía en ese tiempo, que también fue un vaso que Dios usó, que le agradezco bastante, le dijo, tú tienes que visitar a tu papá, perdónalo. Vean que sea un día. Y luego de eso él fue a visitarme con el propósito de ir, cumplir y no volver nunca más. Y él me confesó algo después. Estoy un poco nervioso. Que cuando él me fue a saludar ese día, él no quería darme la mano, porque él no sabía con qué mano, yo había amado a su madre. Cuando él me dijo eso, me desbarató totalmente. Pero sí, se quedó en mí algo que él me dijo después de esa visita. Que él cambió su pensar de mí después de haberme escuchado. Y fíjate que él nunca me preguntó a ella el por qué lo hice. Y al sol de hoy, ni a él ni al pequeño le ha interesado saber. Ellos hoy en día están conmigo, me perdonaron, comparto con ellos. Obviamente no tenemos una relación al 100 de padre a hijo. Es parte de mi proceso. Dios me ha enseñado, Dios te perdona, Albert, pero lo único que Dios no te quita son las consecuencias. Y esa es mi consecuencia. Ese fue Omar con el más grande, pero el más pequeño, que ya había un comentario que te había afectado. Fue más fuerte para mí. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo llega el Porque perdón? luego el más grande, cuando me visita, me dice, yo me voy a encargar de hablar con el pequeño y traerlo. Cuando él lo lleva, yo estaba asustado. Asustado con mi hijo menor. Recuerdo que estábamos en la alcaldía, allá de la cárcel. Y yo estoy como a la expectativa, Albert, pues yo no digo, en cualquier momento me va a volar encima o algo. O sea, yo dije, Dios mío, no sé qué va a pasar o qué voy a hacer o cómo voy a manejar esto. Porque él tenía la cara así, o sea, bien como incómodo, molesto. Y empezamos a hablar. Y él empezó a hablarme. Y a medida que transcurría la conversación, como que el ambiente como que iba cambiando. Como que iba cambiando y todo fluyó bien. Fluyó bien, o sea, no pasó nada. Pasamos un momento muy ameno. Y a partir de ahí, o sea, la historia fue otra. Porque yo le empecé a invitar. Yo coordinaba siempre muchas actividades en la cárcel con el ministerio. Y ellos iban, me apoyaban. Y así, o sea, pero hay algo que debo de mencionar. Y es que mi esposa, en ese tiempo era mi novia, jugó un rol muy importante en ese acercamiento. Y ella lo puso hasta como una señal a Dios, el poder ganarse el corazón de ellos. Y mi esposa fue una pieza clave para que mis hijos hoy en día también estén, o sea, conmigo.
mi esposa Rosemary Chévere de Rondón, te amo. Omar, y entonces ya para pasar con el porque pastor y con ya Israel. creo que tendríamos que hacer ya una parte o de una Sí. segunda parte. No, porque pero es una historia claro, muy me larga. gustaría hablar de tu salida. De Mi tu salida. ¿Cómo se da? O sea, ¿en qué momento te dan la libertad? Mi libertad se da... A mí me negaron la libertad 3 veces. Porque cuando tú llegas a la mitad de una condena, tú aplicas a lo que es la libertad condicional. Y yo recuerdo cuando yo apliqué, que empecé mi proceso, me la negaron 3 veces, la libertad. Y creo que me recuerdo algo una vez que... Perdón. Que siempre dicen como que la tercera vez, que en esta sí Dios lo va a hacer. No, Dios no. Me la negaron. Y a la 4ª vez, fue un momento muy emocionante. Porque te confieso que todos confiaban que yo iba a salir algún día. Y el único que no creía era yo. Y recuerdo que eso, una ocasión a mi esposa, en ese tiempo mi novia, le dije, baby, es que mis sueños llegan hasta la puerta de la cárcel. Yo no me veo de aquel lado. Y ella me dijo, no me vuelvas a decir eso nunca más. Y cuando fuimos a esa audiencia, mi esposa sale llorando de la audiencia porque se armó un ambiente negativo. El fiscal me fue encima, que por ahí explíqueme este papel que salí, me dieron un resultado del psicólogo allá porque tienes que depositar papeles de psicólogo, el psiquiatra, y el resultado que me pusieron era que como que yo era un disocial. Y yo dije, pero este hombre se equivocó, porque yo soy una persona muy alegre, muy divertida, muy social, extremadamente social. Y yo dije, no, o sea, y se armó ese ambiente. Mi esposa dijo, se la van a negar, y salió llorando. Yo bajé la cabeza y dije, wow, me la van a negar otra vez. Al punto que yo estaba preparado, cuando me la negaran, decirle a ella que me dejara. Porque mi esposa viajaba a todas las visitas mías a las audiencias de Nueva York aquí. Mi esposa viajaba todos los meses, Álvaro. Y cuando llega el momento, luego de esa 4ª vez, yo recuerdo que tengo que ir a la oficina de la honorable jueza de la pena Mercedes Sena, a quien agradezco mucho también, que fue la persona que me dio mi libertad. Estamos reunidos así como una oficina todos, y dice ella, ok, hagan una fila, vamos a dar los resultados de la libertad. Yo me quedé de último porque yo tenía unos nervios, creo que más o menos como lo que tengo ahora, estoy un poco nervioso ahí. Me quedé de último, y cuando me siento, dice ella al secretario, búscame el nombre, que él empieza a buscar. Dice, no, pero no me aparece el nombre. Dije yo, Dios mío, Padre. Y dice ella, no, préstame la computadora. Y ella me dice, Omar Rondón Vázquez fue favorecido con su libertad. Wow. Yo me ahogué en lágrimas. Yo lo único que decía era gracias. Y empecé a decir gracias y a repetir gracias. Y gracias por darme mi libertad. Y así fue mi libertad, Álvaro. O sea, fue Dios totalmente. Dios se metió en el corazón de la jueza. Dios se metió en el corazón de mis hijos. Dios se metió en el corazón de la abuela de mis hijos, que era mi querellante. Mis querellantes eran el hermano de la Oxisa, Rubén, que me desestimó la querella. O sea, en un caso como el mío, muy difícilmente se pueda observar que una parte afectada, en un caso como este... Dígase tu excuñado y tu exsuegra. Hagan un desistimiento de querella. Ella me hizo hasta un video solicitando que por favor que me libertaran. Y en mi proceso mis hijos ya estaban conmigo. O sea, cuando decían la parte querellante, estábamos todos juntos, porque eran mis hijos. Y ellos decían, nosotros queremos que ya le den la libertad a mi papá. Y, o sea, fue algo muy... O sea, muy que hubo en general un perdón genérico entre la familia de ella, la abuela de tus hijos. En parte, porque no voy a decir que toda la familia me perdonó, pero sí la parte cercana, más afectada. Su madre no, su abuela, ella se crió con su bisabuela, perdón. Ah, ok. Con su, que era mi creyente y el hermano. Ok, esa parte sí sanó. Sí.
Entonces, luego de ahí, ya tú llegas ahí a la iglesia. Vámonos ya para ese capítulo donde el pastor Rubén. Pastor, ¿cómo una iglesia puede recibir una persona que sale de prisión, que aunque usted conoce muy bien lo que hace Dios en el corazón de cualquier persona, pero cómo recibe una iglesia una persona así en ese momento? Porque hemos escuchado casos, ¿no? Que de tal iglesia lo sacaron porque hizo tal cosa, que de tal iglesia no lo recibieron por tal cosa. ¿Qué sucede con su iglesia en general, que reciben una persona que sale de prisión, que viene de feminicidio, que aunque está comprometida con Dios 100%, porque ya de repente usted ubicó y vio que el hombre allá adentro predicaba y que tenía un movimiento? ¿Qué sucede con ustedes para poder aceptarlo? Claro, de verdad, Omar fue muy fácil recibirlo en nuestra iglesia porque él se formó dentro de la cárcel. Es algo, él no salió con problemas, ni salió, él salió con una formación cristiana. Y Omar no parecía que era una persona que pasó un proceso de la cárcel. Y la iglesia tiene que abrir las puertas a todas las personas, pero como bien tú dices, a veces pueden haber comentarios, principalmente porque Omar rápidamente en nuestra iglesia fue tomando parte y lugar y fue avanzando muy rápidamente, y eso puede traer quizás, wow, pero ¿y por qué esa persona que tuvo ese pasado? Pueden haber pensamientos así, pero por la gracia de Dios, en el caso de él, todo fue avanzando correctamente. Él se integró muy bien a la iglesia y nosotros, la iglesia, nos integramos a él. Eso fue la mayor bendición, porque su ministerio, al unirse con la iglesia, fuimos a la cárcel. Algo que es importante es que nosotros estábamos orando porque queríamos ir a las cárceles a predicar, pero es difícil, es muy difícil unir a la cárcel. Y llegó una persona, no solamente que estuvo preso, sino una persona que creó un ministerio dentro de la cárcel y nos dio las puertas abiertas. Y por la gracia de Dios, entonces, podíamos visitar las cárceles y estuvimos muy fuertes allá en la cárcel. Pero realmente, Omar, fue muy fácil para nosotros el integrarse a nuestra iglesia, porque ya por la gracia de Dios, Dios desde la cárcel lo formó. Qué bueno. Israel, en el caso suyo, ¿cómo se da entonces el tema de esta canción, el acercamiento? ¿Cómo tú conoces del testimonio de Omar y todo esto? Bueno, ¿sabe qué? La primera vez que usted y yo nos encontramos, profesor, cuando yo era solista. Sí. Pero, ¿Fue allá en la marquesina de Sanford que nos conocimos usted y yo, o fue en la iglesia allá? No, fue en la iglesia. ¿Fue en la iglesia allá? Sí, fue en la iglesia. Pero Dios nos llamó a unirnos musicalmente al ministerio con los amigos, porque el pastor Rubén y yo somos amigos desde muy pequeños. Yo era el pianista de él cuando él estaba solo. Incluso cuando fuimos allá a la iglesia, él fue el que tocó el piano. Sí. Punto es que siempre ha habido una relación, y ellos me cuentan que nosotros vamos a ir a la cárcel. Yo nunca he ido para la cárcel. Usted sabe, yo... ¿Cómo así para la cárcel? ¿Cómo así? Le metió un ¿cómo así? Pero de una vez comienzo a pensar en la libertad que un preso quizás esté esperando, y en la libertad que el Señor sí quiere para alguien que está en una situación así. Porque lo más fácil para un preso sería decir, no, yo quiero ser libre de acá. Pero ¿cuántas personas estamos afuera de una prisión y tenemos la mente atada? Tenemos ataduras a ciertas costumbres que debemos de darle la libertad al Espíritu Santo que trabaje en ella. Entonces, mi trabajo fue crear una canción que pudiera relacionar la libertad que podemos obtener del Señor, aún estando cautivos físicamente, que fue la historia de nuestro hermano acá. Qué bueno. La primera vez que fuimos, porque hicimos 2 intentos de hacer esa grabación allá. Sí. Porque espero no equivocarme con eso, pero creo que fuimos el primer ministerio o quizás el primer grupo en entrar instrumentos a una prisión de este país y en hacer una grabación en vivo ahí adentro. Wow. Y eso requería de muchos permisos. Incluso un día antes de la grabación oficial, eso tenía mucho riesgo de cerrarse. Nosotros hicimos el primer intento. Recuerdo incluso una experiencia que me llevé de esa primera vez que entré. Escuché la voz del Señor, y yo no ando diciendo que yo escucho, no.
Pero escuché la voz del Señor que me dijo, regálale tu tenis. Tu calzado, regálaselo a uno de los presos. Y yo me hice el loco. Pues mírate los tenis y tú dijiste, espérate, que Eso es así. Pero ¿sabes qué pasó 40 minutos después? Alguien que también estaba ministrando le regaló su tenis. Y yo me sentí tan mal. Porque alguien que estaba ministrando sí le hizo caso al Señor. Y yo no lo hice. Yo dije, no, de aquí en adelante yo me voy a entregar completamente a lo que el Señor me pida. Amén. No pudimos completar la grabación esa primera vez porque entrar cámara, entrar sonido, entrar tantas cosas conlleva un sinnúmero de logística en un lugar como ese que usted no quiera imaginarse. Pero nos sirvió para prepararnos todavía más el grupo. Y recuerdo que cuando llegamos con cámaras, entramos 8 cámaras, entramos sonido de todo tipo. Y las puertas nos las abrieron a las 8:30, pero a las 12 teníamos que entregar. O sea, el tú entrar todo un concierto y convertir eso en un estudio de grabación y tenerlo que entregar antes del mediodía es un reto. Claro que sí. Mira, pues Israel trajo su guitarra. Bronqui, si me la puede pasar Irina. Mírala aquí, trajo su guitarra. Sí, yo no vine preparado, pero trajo una guitarra. Siempre tiene que andar con su guitarra. Pásesela ahí a Israel directamente. Nosotros pues ahí vamos, me gustaría, estamos por aquí, ok. Me gustaría, Israel, que ya para finalizar con este testimonio y este tema, solo con un pedacito, pero sí me gustaría que Omar, pues, le mande un mensaje final a todas las personas que de repente están pasando por una situación, que han pensado quitarle la vida a su pareja actual en alguna discusión, que las personas que están en la cárcel en ese proceso pues puedan ver esa luz en el camino. Me gustaría que tú, pues reviviendo todos esos momentos, te dejes usar por el Señor en este momento, le envíes un mensaje y al tú terminar con tu mensaje, pues entonces ahí Israel pues nos canta un pequeñito fragmento de esta canción. Yo creo que el mejor mensaje que pueda llevar una solución para que otros hombres no cometan el error que yo cometí es Cristo, que fue lo que me faltó a mí. De la única manera que tú puedes combatir esto es cuando tú te entregas en las manos de Dios. Amén. Es cuando tú hablas. Porque una vez que tú tienes ese acercamiento a Dios, o sea, Dios te da la herramienta, la sabiduría para tú poder manejar todo esto. Y el mensaje es ese. Tú, hombre, que me estás escuchando, que a lo mejor has pensado hacer lo que yo hice, no lo hagas. No lo hagas. Porque aparte de que lo vas a perder todo, porque aparte de que posiblemente te vas a arrepentir, vas a marcar la vida de toda una generación. Y vas a tener que cargar con lo que yo hoy día cargo. Que aunque mis hijos me perdonaron, el daño que causé fue irreversible. Eso yo no lo he olvidado nunca. Es un pensamiento que está aquí. La solución es Cristo. Entrega tu problema, entrega tu proceso. Si ella no es, déjala. Habla, busca ayuda. Acércate a alguien correcto, porque lo que bendijo mi vida, lamentablemente después de haber cometido ese error, que por eso hoy en día estoy en los caminos, es que me acerqué a personas correctas y buenas que me ayudaron a formarme y a formar lo que hoy soy, o lo poco mucho de Dios que puedan ver en mí. La pastora Kilsi Polanco, la pastora Carmen Bovea, pastor Rubén García, y hoy en día a mi pastor Rubén Peguero, al cual públicamente le confieso que lo admiro y lo aprecio mucho, y a toda mi iglesia, a mi hermano Israel, y a usted también, Albert, por darme la oportunidad por primera vez de poder hablar de esto. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Esta canción habla de no sentirnos condenados por nuestro pasado. Y dice así. Por mi pasado no soy condenado, en tu amor yo soy perdonado, en tu casa soy aceptado, libre soy. Por mi pasado no soy condenado, en tu amor yo soy perdonado, en tu casa soy aceptado, libre soy, libre soy, libre soy, ahora libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, ahora libre soy. Bueno, le damos las gracias, de verdad, Omar, Israel, Rubén, Pastor Rubén. Le damos las gracias por compartir tu testimonio, abrir tu corazón para nuestro público aquí en el canal de YouTube. Nosotros estamos muy agradecidos de Dios porque, como dije en un principio, Dios permite que a veces pasemos por algunos procesos difíciles, otros no tan difíciles, otros muy difíciles, para poder llegar a llevar el mensaje que Él quiere que podamos ir repartiendo durante el mundo completo. Hay muchas personas que están pasando por procesos difíciles y lo único que puedo decirle es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Agradezco a Dios por el perdón de la familia, de tus hijos, que han hecho por ti, y espero que Dios te siga guiando para que seas de guía para muchos hombres que están hoy día en esa prisión allá adentro, pero también tienen una prisión fuera, en su hogar, en su mente, y no saben qué hacer. Así que gracias nuevamente, y usted, gracias por acompañarnos en este testimonio del día de hoy. Nunca olviden que en sus vidas Dios está controlando. Amén.